Buenas tardes, ¿se escucha? Ok, muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta sesión. Primero quiero agradecer al doctor Jorge Luis Matos Mejías, director de DPI y vicepresidente de la Federación Iberoamericana de Abogados, FIA Capítulo Colombia, al vicepresidente general Francisco Morales Olvera de la FIA en México y al doctor Antonio Loyola, presidente de la FIA con sede principal en la Ciudad de México. Asimismo, al Grupo de Investigación Frater Juris e Interdisciplinario de Investigación en Evaluación de la Universidad Popular del Cesar y acompañamiento como a diferentes entidades públicas y privadas que hacen posible este evento. Hoy estaremos dando en este ciclo de literatura y derecho, el libro con el que estaremos analizando hoy será El amor en los tiempos del cólera. Me parece bastante apropiado teniendo en cuenta que estamos viviendo toda una epidemia. Entonces vamos a dividirlo en en dos partes. La primera es que les voy a contar un poco sobre el cólera como, como pandemia, cómo fue su desarrollo, para ponerle un poco de contexto, que me parece un contexto interesante teniendo en cuenta que estamos en medio de una pandemia y como usualmente le digo a mis estudiantes, no hay ninguna persona viva que haya vivido antes una pandemia. Entonces, entender un poco el pasado nos ayuda a tomar decisiones en el presente o al menos entender algunas decisiones. Y en la segunda parte estaremos hablando de el amor en los tiempos del cólera, pero debo confesar algo. Cuando estaba revisando los apuntes, yo les dije a los organizadores de este módulo, les había dicho que el amor en los tiempos del cólera, una visión desde el derecho de familia. Pero tal vez de forma inconsciente mentí un poco, porque viendo mis apuntes, lo cierto es que que el amor en los tiempos del cólera no tiene una repercusión solamente desde el punto de derecho de familia. Tal vez lo tiene desde todo el derecho civil, desde todo el capítulo de personas, porque vamos a ver diferentes aspectos. La forma en que haremos esto es que yo les voy contando, les voy haciendo un resumen de los apartes, de algunas partes del libro, y ahí lo vamos relacionando con las diferentes figuras jurídicas. Hola, Edward. Mucho gusto que estés acompañándonos hoy. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Entonces, como lo prometido es deuda, vamos a hablar un poquito del cólera como pandemia. Entonces, lo primero que tenemos que saber del cólera es que es una enfermedad que se empezó a describir sus síntomas en el año 460 antes de Cristo. Ahí es donde empieza a aparecer en la literatura las diferentes descripciones sobre esta enfermedad. Y se dice que surgió en la India, pero no es sino hasta el año 1503 cuando se describe históricamente la primera epidemia causada por el cólera, también en la India, y se dice que el antecedente que se tiene fue cuando Vasco de Gama llega a Calicut en 1498, entonces que probablemente fue quien llevó la enfermedad a dicha ciudad y es donde se empieza a diseminar por todo este continente. También podemos decir que desde el punto de vista de la OMS, tiene en su literatura, la Organización Mundial de la Salud, tiene ubicadas a lo largo de la historia 6 pandemias por el cólera en el siglo XIX. Entonces está la primera en el 1817, la segunda en 1829, la tercera en 1852, la cuarta en 1863, la quinta entre 1881 y 1896, que es ahí es cuando se empezó a extender en el tiempo, y la última empieza en 1899 y termina en 1923. Pero entonces, si estamos hablando de Vasco da Gama, si estamos hablando de la India, ¿cómo empieza a llegar dicha enfermedad a nuestro continente? Bueno, se dice que durante
Durante la primera pandemia, la de 1817, llega a el continente americano a través de Estados Unidos, del norte del continente, Estados Unidos y México, lo que ahora se conoce como México. En la segunda pandemia, la de 1829, entra al continente a través de Canadá, en el puerto de Quebec en 1832. Y por ahí adelante empezó a llegar a Estados Unidos en el mismo año, primero a Nueva York y luego a Filadelfia. Después se va extendiendo a México y se cree que llega a Perú y Chile en 1932. Durante la tercera pandemia, la enfermedad se dice que primero llega a Colombia, llega a América del Sur a través de Colombia, pero posteriormente entra a través de lo que se conoce actualmente como Venezuela y Brasil. Entonces, lo cierto, y como hay algunos memes que lo han generado en estos tiempos, aproximadamente cada 100 años hay una pandemia. Las pandemias tienen que ver, yo me imagino que ustedes ya han escuchado mucho de esto, pero las pandemias tienen que ver con el desarrollo, con la capacidad que tiene la enfermedad para transmitirse de continente a continente, y por eso hay mucha de la literatura costumbrista, de la literatura latinoamericana, que habla sobre la pandemia de la cólera, porque fue la gran pandemia en el continente. Y como dato curioso les quiero contar que hay una referencia en este libro y en varios de los libros de Gabriel García Márquez, es que por mucho tiempo se tuvo la costumbre o se creyó en la costa caribe que la forma de ahuyentar la enfermedad era a través del ruido. Entonces, claro, estamos hablando de una época sumamente llena de supersticiones. Entonces, lo que se hacía era que cada vez que se descubría un nuevo brote de cólera en los puertos, entonces se daba la orden de lanzar cañonazos para que el ruido de la pólvora, entre el ruido de la pólvora y el olor de la pólvora, se ahuyentara la enfermedad. Bueno, pero ese sí era un dato ahí medio histórico. Ahora vamos a lo que nos trajo, que es el amor de los tiempos del cólera. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que yo les decía hace un rato que podríamos estudiar varias figuras del derecho civil, del libro de personas, de cualquier código civil de Latinoamérica, que la mayoría de los códigos civiles de Latinoamérica son muy parecidos por la influencia del Código Civil de don Andrés Bello. Entonces podríamos estudiar varias, pero vean qué interesante, porque el amor en los tiempos del cólera su inicio es un final, porque empieza con la muerte del fotógrafo Jeremiah de Saint-Amour, que era amigo del doctor Juvenal Urbino. Entonces así es como empieza nuestro libro, con una muerte. Y no solamente hay que tener en cuenta eso, sino que los intereses, porque por mucho tiempo en el desarrollo del libro se empieza a especular las razones para un suicidio. Recuerden también que en esa época el suicidio era considerado un atentado contra la moralidad. Tanto así que las personas que cometían suicidio no podían ser enterradas en los cementerios católicos. Entonces, para un personaje tan católico como lo era el médico Juvenal Urbino, que uno de sus grandes amigos no pudiera ser enterrado conforme a las costumbres católicas, era un gran conflicto moral, porque él no se sentía bien con la situación, quería darle todos los honores a su gran amigo, pero también entendía de una u otra forma las disposiciones de la Iglesia Católica. Entonces, bueno, se murió el médico. El médico, después de estar en su casa, después de ir a donde la pareja del fotógrafo a informarle de la situación, se devuelve a su casa, ve que los sirvientes de su casa están tratando de atrapar a un animal, a un loro específicamente,
y él trata de ayudar a los sirvientes porque el lord estaba muy nervioso según la descripción que tenemos en el libro, y en este ejercicio el señor se sube las escaleras, se cae y muere. Entonces, ahí dentro de la descripción también nos dice, también nos hace sentir un poco de sentimiento el autor, porque un hombre tan católico y justo era la misa de Pentecostés a la que no había podido asistir por esa situación. Y tiene todo un simbolismo también por el replicar de las campanas, que es la forma en que nuestro protagonista, Florentino, se da cuenta que ha muerto alguien importante. Y teniendo en cuenta los personajes importantes que quedaban en la ciudad, entonces ahí él entiende quién era quien había muerto. Entonces, se rompe el cuello el médico, muere, y esto hace que este conflicto moral, emocional que había tenido sobre si asistir o no al funeral de su gran amigo el fotógrafo, pues se acaba porque él no puede asistir a eso. Pero ese también es un dato absolutamente literario. Todavía no hemos entrado a lo jurídico. Entonces, ¿qué empieza a suceder? Pues se muere una persona y hay que hacer lo que se hace en casi todos los casos. Se realiza un funeral, hay una viuda y el médico, el doctor Urbino, entonces se convierte en lo que llamaríamos un causante. ¿Quién es el causante? Es aquel que fallece y por medio del cual se tiene que abrir un sucesorio. Recuerden, sobre todo los que son abogados, que los sucesorios pueden ser testados o intestados. Los testados es aquellos en los que hay un testamento en el cual el causante dispone de cómo va a ser la disposición, dispone cómo se deben repartir los bienes, bien sea entre sus herederos o sus legatarios. Y en un proceso sucesorio en el que no hay testamento, pues entonces bajo la intervención de un juez usualmente es que se lleva a cabo esa repartición, o al menos así era antes. Recordemos que la mayoría de los estados permiten que se haga una sucesión por medio de notario, pero todavía no vamos a entrar en esos aspectos. Entonces, nuestro protagonista, don Florentino, llega al velorio. El velorio está la viuda y muy colaborativo empieza a ayudar, y cuando se va todo el mundo le confiesa a Fermina que lleva 50 años enamorado de ella. Y entonces a partir de ahí es cuando empezamos a conocer la historia de nuestros protagonistas, porque entonces a partir de ahí la historia da un giro 50 años antes para contarnos cómo se conocieron. Entonces, en esa época, Florentino Ariza trabajaba en la oficina de telégrafos, y Fermina Daza era la hija de un presunto contrabandista. Digo presunto porque nunca nada se pudo probar. Entonces, él se enamora de ella sin saber quién era. Cuando el papá de Fermina, Lorenzo Daza, descubre las intenciones de Florentino, entonces empieza a decirle que la deje, trata de convencerlo, lo amenaza con matarlo, y él decide que no, porque él está enamorado. Entonces, aquí es donde Lorenzo Daza se lleva a su hija menor de edad por un viaje por toda la zona norte colombiana, por toda la costa Caribe, tratando de llegar a que ella olvide a Florentino. Entonces, aquí tenemos otro elemento interesante. Vean cómo, y esto no lo había mencionado, pero ella era huérfana de madre. Entonces, ¿quién ejercía todos los deberes y todos los derechos vinculados a la patria potestad? Es su padre, Lorenzo Daza. Y ella, siendo menor de edad, entonces tiene que obedecerlo y tiene que ir a este viaje por todas las condiciones en la costa Caribe. ¿Por qué esto es importante? Porque también ahí podemos ver como el cambio de paradigma. Porque a nosotros, si nos ubicamos en el contexto histórico, en el momento histórico en que es desarrollado la historia,
pues podemos entender cómo una muchacha de 16 años, más o menos, 14, 16 años, ahora no recuerdo, como una muchacha con esta edad, entonces iba con su padre. Tal vez, si lo ubicamos a hoy, 2020, sería una muchacha que podría haber utilizado cualquiera de las figuras contempladas, tratando de evitar ese viaje. Recordemos que también que el nuevo paradigma sobre menores de edad nos dice que el menor de edad es el centro de protección en el derecho de familia. Entonces, cuando el menor de edad cuenta con cierta edad y cierto desarrollo emocional, entonces puede tomar las decisiones. Entonces eso nos muestra nos muestra ese cambio de paradigma de cómo se manejaban las cosas antes y cómo se manejan ahora, al menos en teoría. Pero también no se puede dejar de lado que la actitud del papá de Fermina Daza, Lorenzo Daza, corresponde y responde a todas las actitudes machistas de la época que existían antes y que siguen existiendo. Bueno, entonces sigamos hablando de nuestra historia. En medio del viaje, una de sus primas le recomienda a ella que finja que ya se olvidó del trabajador de telégrafo para que pueda volver. Ella decide volver y con mucha ilusión él trata de propiciar un encuentro, y cuando propicias ese encuentro ella se arrepiente y ya no se siente tan enamorada. Aquí un análisis psicológico no legal que podríamos hacer es que seguía enamorada del recuerdo, de la ilusión, y ese confrontar la realidad con la ilusión, pues entonces esa ilusión salió perdiendo. Y aparece en escena el joven médico Juvenal Urbino, que es un médico, o sea, era una persona que tenía una profesión, que era de buena familia, y el papá de Fermina Daza, entonces aquí sí está interesado en un posible matrimonio, porque es todo aquello que él deseaba para su hija, era garantizarle el futuro. O sea, hay un diálogo en el libro en el que él dice que cómo es posible que después de todo lo que ha hecho por ella en términos de educación, entonces él va a dejar que ella se case con un telegrafista. Entonces esa es la discusión que tienen al principio, pero más bien con el médico Urbino, el padre hace todo lo posible por propiciar la relación, porque su hija desarrolle cierta simpatía por el médico para que se pueda casar. Al principio es muy difícil, está la resistencia, pero después se casa. Y aquí tenemos otra discusión desde el punto de vista jurídico, o un pequeño recuerdo, y es como en algunos momentos de la historia, durante mucho tiempo en la historia, era muy importante dos aspectos. Número uno, las familias de bien se casaban entre ellas para mantener cierto estatus. Y número dos, solamente se casaban con quien pudiera aportar una dote. Esa es una costumbre que ya se radicó y que nos empieza a ver cómo ha evolucionado la figura del matrimonio, porque en algún momento el matrimonio tenía un fin de procreación, de perpetuar la especie. Entonces, pasamos de ese primer momento y llegamos a un segundo momento en la historia en el que el matrimonio es casi la búsqueda de una estabilidad familiar. Por eso era que se casaban entre personas con un estatus social similar para poder hacer esto. Perdón, antes de eso,
Tenemos que ir al derecho romano, que en el derecho romano podemos encontrar estos dos momentos que acabo de mencionar. Y es que era perpetuar un apellido y adicionalmente un negocio. Recordemos que en el derecho romano las mujeres carecían de derechos, tanto carecían de derechos que la mujer dejaba de pertenecer a la familia de su padre y empezaba a pertenecer a la familia de su esposo. Una vez casada, cortaba toda relación familiar con su familia de origen. Entonces, vean, ahora, y creo que, y es mi sospecha, que por eso la costumbre del uso del de, cuando las mujeres se casaban, entonces utilizar el de para incorporar el apellido de su esposo. Bueno, entonces, derecho romano, procreación, negocio, podríamos decir, y ahora estamos en un nuevo momento en el que podríamos decir que las legislaciones han empezado, aunque conservan para mi gusto un motivo romántico para los matrimonios, ya dejaron de hablar de la procreación y ahora hablan de, casi todas las legislaciones hablan de mutuo auxilio y convivencia. Entonces, lo que nos dice las legislaciones de derecho de familia es que dos personas deciden unir su vida para estar juntas, para acompañarse y para vivir juntas. En algunos países, la no convivencia o el abandono de hogar sigue siendo una causal de divorcio, por ejemplo. Entonces, hace un tiempo estaba leyendo una jurisprudencia de un señor que no vivía permanentemente en casa por cuestiones de trabajo, pero que había sido siempre había sido conocido, no se trató como de un abandono, pero es aceptado como una causal para el divorcio, porque si el divorcio es para la convivencia y el señor no convivía, entonces a mí no me parecería, y menos, bueno, si hubiésemos tenido esta conversación en enero o febrero, les diría que menos en ese mundo globalizado. Luego llegó una pandemia y ahora todos lo realizamos vía ese mundo globalizado, sigue siendo globalizado, pero ahora las reuniones son cada vez menos presenciales. Ahora tenemos Zoom, Facebook y tenemos una cantidad de plataformas virtuales que nos permiten tener las reuniones sin estar viajando, y esa es una realidad que va a permanecer. Entonces, y hablando de eso, también es un tema, porque en algunos sectores, al menos acá en Costa Rica, se ha especulado si cuando los lockdown, los cierres, los bloqueos terminen, si se va a presentar un incremento en los casos de divorcio, porque son personas que acostumbradas a cada una tener su vida, tener sus compañías, tener sus espacios, ahora tuvieron que estar en casa 24 horas, estar conviviendo, estar compartiendo todo. Entonces es la incógnita si a partir de ahí se van a presentar un incremento en los casos de divorcio. Bueno, solamente el tiempo nos dirá. Bueno, entonces volvamos al libro. Ya hablamos un poco sobre el matrimonio. Entonces, una de las características que tenía el médico Urbino es que estaba obsesionado con el estudio de la cólera, y porque además quería erradicarla. Entonces quería erradicarla desde el punto de vista científico y creía que los disparos de cañones de pólvora correspondían más a supersticiones que a soluciones reales. Entonces esa es la razón por la que me pareció importante aportarlo al principio. La importancia de, en temas científicos, responder con ciencia. Bueno, entonces nuestra pareja se casa, hacen que no es jurídico, sino es una costumbre muy social, el viaje de bodas, y esto nos lleva a otro asunto. Cuando estamos interpretando derecho,
decimos que una de las fuentes de interpretación es la costumbre. Entonces podríamos preguntarnos, bueno, ¿el viaje de bodas es una costumbre que crea derecho o no? Eso podría dar para tardes de filosofía, de esa filosofía que uno tiene con los amigos que no va a llegar a nada, que pareciera no tener mucho sentido, pero que involucra elementos desde el punto de vista del derecho y del análisis del derecho, que son ciertos, como la costumbre. Entonces se van a su viaje y cuando ella llega de nuevo a su ciudad, a Cartagena, entonces está embarazada. Eso desde el punto de vista de Fermina. Pero ¿qué pasó con Florentino? Florentino empieza a caer, cae enfermo cuando se da cuenta que ella se va a casar. Al principio la mamá cree que es cólera. No, al principio mucha gente cree que es cólera. La mamá simplemente se da cuenta que es un mal amor no correspondido y decide enviarlo a Bogotá para que le olvide y para que se haga un futuro. Durante su viaje a Bogotá le suceden algunas experiencias en el barco. Le suceden algunas experiencias personales y él decide que no, que su futuro no está en Bogotá, se devuelve a Cartagena y a partir de ahí empieza a tener, que es uno de los puntos que a mí me ha llamado siempre mucho la atención de este libro. Entonces decide tener muchas relaciones, tener relaciones sexuales con mujeres y llevar casi que un diario de eso, porque llevaba este diario con características, claro, no ponía el nombre completo de ellas, pero entonces ponía las características, la edad. Me parece en lo personal algo muy morboso, pero dejémoslo desde el punto de vista de la literatura, pero siempre me ha llamado la atención porque uno podría pensar, bueno, si una persona decidiera llevar una lista similar con todos los nombres, donde cada persona pudiera ser identificable y dicha lista se perdiera, ¿qué tipo de responsabilidad desde el punto de vista legal corresponde al autor de la lista? Creo que es de esas otras preguntas que nos podríamos hacer. Bueno, entonces él decide vivir su vida y él decide que él va a esperar los años que tenga que esperar a Fermina para estar con ella. Los años que tiene que esperarla son 50 años hasta la muerte del doctor. Cuando él le dice que él se aparece por la casa en el funeral, le dice que que sigue estando enamorado y ella lo echa. En primer término lo echa, luego le escribe una carta diciéndole de lo mucho que la odia. Después empiezan a desarrollar una amistad. Él además durante esos 50 años empieza a trabajar en la compañía fluvial, empieza a trabajar con dos características muy interesantes. Número uno, que trabaja y hace mucho esfuerzo porque él estaba empeñado en ser un hombre para merecer a la diosa de sus sueños, porque así la llama en sus poemas, su diosa coronada. Entonces empieza a trabajar mucho y además era lo que antes llamábamos un hijo natural. Para los que no lo recuerdan o los que son muy jóvenes, el hijo, y digo para los que son muy jóvenes porque hace poco me pasó que estaba dando una clase y uno de mis alumnos preguntó qué es un hijo natural. Un hijo natural era una expresión que se usaba para aquellas personas cuyo padre no los reconocía. Entonces que tenía solamente los apellidos de su madre. Y esto también nos lleva, por eso les decía, el estudio del Código Civil nos recuerda que desde el punto de vista civil antes había toda una clasificación para las personas dependiendo de su origen. Entonces, por ejemplo, había un nombre para las personas, estaban los huérfanos, estaban las personas que habían sido abandonadas, las personas cuyo padre no les reconocía, pero todo el mundo sabía quién era el padre, las personas cuyo padre nadie sabía quién era, las personas que eran hijas de un sacerdote también tenían una denominación. En el Código Civil era un nombre absolutamente era una denominación horrible, más fea que decirle a una persona bastardo, pero era una denominación que existía. Entonces había toda una denominación que poco a poco se fueron eliminando porque eran consideradas
discriminatorias. Entonces los tribunales, a medida que el derecho constitucional empieza a agarrar vigencia o fuerza en los diferentes estados, entonces estas denominaciones se van eliminando del ordenamiento jurídico por ser consideradas discriminatorias. Bueno, entonces él era hijo natural de un señor que tenía mucho poder, del quien era el presidente de la compañía fluvial. Quien lo manejaba en ese momento era su tío, que por el vínculo sanguíneo decide darle una mano, y cuando descubre que es un excelente trabajador, entonces le empieza a dar todo su apoyo. Empieza a subir en posiciones hasta que en algún momento es quien lidera la compañía fluvial. Cuando se reencuentra con Fermina, ya está en una muy buena posición social y económica y tiene mucho tiempo para dedicarle. Y esto, antes de seguir adelante, tenemos que llegar a otro punto. La tarde de Pentecostés, cuando las campanas están doblando en señal de luto por la muerte del médico Urbino, él está con acaba de tener relaciones con una muchacha que, según lo que nos dice el autor Gabriel García Márquez, es menor de edad. De hecho, ella estaba estudiando, no solamente era menor de edad, sino que adicionalmente la familia se la había encomendado para que como padrino. Es un detalle que ahorita no recuerdo. Entonces esto también nos deja manifiesto el cambio que se ha dado entre las relaciones impropias antes y ahora. Esa relación era un escándalo porque era una relación secreta. Sin embargo, no podemos olvidar que la mayoría de matrimonios, de uniones, de como la denominación jurídica que ustedes le quieran dar, de parejas, no solo en Latinoamérica, sino en todo el mundo, hasta hace relativamente 30, 40 años tal vez, se daban entre hombres muchísimo, con una diferencia de edad muy grande. Hombres de 50 años con niñas de 14 años. Y se consideraba que estaba bien por varias razones. Número uno, porque que un hombre mayor se fijara en una niña era casi que un honor para la familia de la niña. Y número dos, porque se decía que se necesitaba, o sea, que el hombre debería ser siempre más maduro. Entonces, y es algo que de una u otra forma seguimos arrastrando, porque la mayoría de las relaciones el hombre siempre es mayor a la mujer. Claro, estudios psicológicos dicen que también tiene que ver con que las mujeres alcanzamos un punto de madurez más rápido que los hombres. Entonces eso podría ser por ahí, pero aún así la diferencia son 2, 3 años, tal vez 5 años. Pero en algunas épocas estábamos viendo diferencias de 30 años, 50 años, cosas por el estilo. Entonces, cuando Florentino se da cuenta, acaba de tener relaciones, está haciendo la siesta con esta niña, y además decide terminarla. Entonces, ¿cómo? Dependiendo del momento en el que uno lea el libro, uno puede tener diferentes reacciones a esa declaración de la diferencia, porque se puede ver desde el punto de vista de que sin lugar a dudas lo era, una relación impropia, tanto por la edad, porque la muchacha era menor de edad, como adicionalmente por la posición de poder que él ostentaba en ella, porque él era su tutor. Ahora sí lo recordé. Él era legalmente su tutor. Entonces es como retorcido, podríamos decir. Bueno, entonces en el momento en el que él se da cuenta que Fermina ahora es viuda, termina la relación con esta niña y empieza a frecuentar a Fermina después de los descargos de odio que ella le hace por correo. Y cuando digo por correo, no pensemos en el correo electrónico, sino en cartas debidamente escritas, selladas y enviadas con una persona. Entonces, después de eso, se empiezan a frecuentar, empiezan a ser muy amigos. Y aquí viene un detalle que mencioné cuando empecé esta conversación.
Y ¿recuerdan cuando yo les dije que el papá de Fermina era presuntamente un contrabandista? Bueno, pues en este punto de la novela, él ya se da cuenta que están cerca de salir algunas noticias sobre las actividades ilícitas de su padre y sobre una presunta infidelidad de quien era su esposo, el causante que llamamos. Entonces ella decide aceptar la invitación a hacer un viaje en uno de los barcos de la compañía fluvial. Él organiza todo, se van en uno de los buques más, porque no era un barco, era un buque, uno de los buques más lujosos, aparta para ella la mejor habitación, todo muy bien, y en una de esas noches pasan la noche juntos. Y empiezan a comportarse como si fueran una pareja. Pero llega el momento en el que es tiempo de volver a la realidad, porque lo que están viviendo ahí no es la realidad. Y es cuando una de las razones por las cuales tenemos el título del libro es los dos muy conscientes que lo que iba a significar volver a la realidad. Entonces Florentino le promete al capitán del buque que le ponga la bandera que era distintiva a los buques que estaban aislados, estaban en cuarentena por presuntos casos de cólera, por sospecha de casos de cólera, y entonces estos buques podían navegar el río arriba, abajo, hasta que los casos sospechosos no dejaran de ser sospechosos. El libro no nos dice cuánto tiempo estuvieron en esa travesía, pero así es como termina. Entonces, estableciendo una relación que podríamos llamar una relación de hecho, donde podríamos encontrar la parte del romanticismo, la parte de la convivencia, porque estaban en un buque, imposible que dejaran de convivir, y la parte del auxilio mutuo, porque como les estaba diciendo, se estaban comportando ya como una pareja. Entonces, ese era un poco el recorrido que yo quería darles con este libro. Veo que hay algunas personas, no sé si alguien tiene alguna pregunta, si alguien tiene un comentario, pero sobre todo, número uno, los quiero invitar a leerlo con esta nueva visión desde el punto de vista del derecho, pero también es muy interesante cómo uno a veces lee literatura y se queda con la historia de amor, o a veces ve una película y se queda con el trasfondo de la historia, pero como a veces se pueden destacar o se pueden tener elementos muy legales, elementos legales de cada una de las relaciones que se van desarrollando, y cómo cambia a veces la forma en que se ven todas estas figuras legales cuando lo hacemos con ojos jurídicos. Entonces, no sé si alguien tenga una pregunta. Vamos a ver. Ok. Creo que no hay ninguna pregunta. Muchísimas gracias por haberme escuchado. Espero que les haya parecido interesante. De nuevo, muchísimas gracias al doctor Jorge Luis Matos Mejía, al doctor Antonio Loyola y al doctor Francisco Morales Olvera por la invitación, por hacer posible estas jornadas de reflexión, y espero que pronto podamos vernos de nuevo.